Hola a todos, soy Luis Martínez, colaborador de Mainframe Corner. Esta es la entrega número 9 de nuestra serie de programación CIFS-DB2 y la aplicación Hall Asterisco. En este vídeo, que no tenía inicialmente previsto en el anterior, os propongo hablar de estándares de programación. Hasta ahora hemos visto algunos estándares a través de CICS, es decir, de la estructura más bien CICS de los programas. Quiero decir por ahí, cuando tenemos que detectar ciclo cero y por lo tanto enviar el mapa por primera vez al terminal, cuando tenemos que detectar el ciclo 1, 2, n y ya entrar en el flujo de conversación, recibo mapa, proceso mapa, envío mapa. Entonces, esto, bueno, pues considero que ya lo hemos visto y todo el mundo debería de, por lo menos, entender la estructura de un programa CICS con mapa. Yo quiero hablar de estándares más bien relacionados con COBOL. ¿Cómo se estructura un programa COBOL? Bueno, peculiarmente para CICS y en general para Batch o CICS o cualquier entorno. Entonces, veamos cuál es el plan. Estándares de programación. Veremos la estructura de la documentación. Yo creo un dataset para ir documentando todo esto. He creado un miembro para los CEDAS de CICS. Tengo que comentar que estamos trabajando en el canal para que se monte una estructura de carpetas o alguna cosa que sea descargable y que podáis descargar para tener los fuentes, los JCL, los SPUFIs, en fin, todos los componentes de software que estoy creando para el canal, pues se puedan descargar y aplicar inmediatamente en cada una de vuestras máquinas. Entonces considero oportuno pues documentar absolutamente todos los componentes, dónde están, etcétera, e ir creando esta documentación sobre la marcha. Programas COBOL, entonces ya vamos a hablar de unos conceptos en cuanto a estándares, el log de modificaciones, la working storage, el linkaje, la procedura de division, las opciones de control de excepciones, la estructura de programas COBOL, qué son los copies, qué son los includes, comparar qué es un copy y un include, en esencia son lo mismo, pero no son lo mismo. Cómo hacemos ya a detalle la navegación entre programas CICS. Considero que es un estándar porque bueno, hay varias maneras de hacerlo. Esta es una de ellas, es correcta, consume muy pocos recursos, es bastante óptima. Y en el próximo vídeo, pues tengo que ver con Urchi, a ver para dónde tiramos, si hacemos algo más de este tipo, de estándares o no, porque este vídeo ha sido sugerido por Urchi y considera que habría que explicar un poco más pues la forma de hacer los programas COBOL, porque hemos visto que los párrafos van numerados, se utilizan copies, en fin, quiero pues dar algo más de detalles por ahí, ya que me lo ha pedido Ursi. Entonces, supongo ya que en el siguiente vídeo ya continuaremos con el resto de programas de nuestra aplicación y volveremos a lo que es la funcionalidad. Bueno, dicho esto, voy a coger mis... Esta es mi pantalla. Aquí, bueno. Yo tengo alguna cosa diferente sobre las máquinas que deberíais de tener todos hasta ahora. Tengo todos los M-Corner exactamente igual que vosotros. Yo lo que he hecho es separar M-Corner COBOL JCL y M-Corner Sistema JCL. ¿Por qué? Pues porque aquí yo tengo pues algunas cosas de compilación, pero tengo pues más bien JCLs
que he utilizado para un problema de los logs de DB2 que veremos en un vídeo próximamente. Cosas de, bueno, pues si se llena el log del sistema, lanzar un JCL para renovarlo, borrarlo, copiarlo, etcétera, va a añadir spool y todos los vídeos de Gulsi que habéis visto hasta ahora. Y ya en nuestra librería entonces de COBOL JCL que tengo, pues tengo compilador de mapa, compilador para hacer el bind del whole, de todo el plan, compilar un call en Zix, para Zix, compilar un programa Zix sin DB2, compilar un programa Zix con DB2. Y el DFH EILIT que ya explicamos en el paso de compilación COBOL Zix DB2. ¿Por qué aíslo esto? Pues bueno, cuando hablamos de estándares de programación o estándares de equipo de trabajo, en definitiva, estamos hablando de documentar y explicar a alguien cómo funciona todo. Entonces, pues todo tiene que estar procedimentado, documentado en algún sitio. Y lo que intentamos solucionar o dar respuesta a es la típica situación en la que nos encontramos, el equipo de trabajo, somos N personas, ya sabemos cómo funciona todo, llevamos ahí años trabajando, bueno, y de repente llegan pues X recursos más, X personas que van a trabajar con nosotros. Y entonces, de nuestra propia empresa, si somos una empresa de servicios, o del cliente, o, bueno, personas que no forman parte del equipo actual. Entonces, bueno, pues hay que presentarle al mainframe, y no lo vamos a presentar, hola Pepito, aquí mainframe, aquí Pepito. Me refiero a qué dataset tiene que utilizar ese usuario, con qué password, dónde tiene que poner cada cosa, dónde están los JCLs de compilación, una serie de cosas para que se pueda mover rápidamente por la máquina, ir a ver resultados de compilación, probar si hay debugger, si no hay debugger, enseñarle las cosas que hacemos a diario. No le podemos soltar en su rincón con un cuaderno de carga, una especificación de programa y esperar que lo haga como nosotros. Tendremos que explicarle cómo trabajamos nosotros. Pues esta es un poco la situación. Entonces yo he creado también un dataset aquí, que es el mcorner docs whole. Entonces voy a entrar en edit. Tengo que decir que estamos trabajando en el canal para que todo esto se pueda descargar. Descargar quizá una carpeta comprimida donde tengamos todos los componentes de software que necesitamos para que, bueno, luego con un cliente FTP, por ejemplo, se puedan subir al OS 390, al dataset correspondiente, por tandas, compilar, declarar los CEDAs de Zix y que, bueno, pues en un par de horas quizá rápidamente pues podamos tener la aplicación funcionando. Si ponemos eso en marcha, vamos a decir, en un plazo corto, o quizá después del periodo de vacaciones, tenéis que saber que yo modifico programas casi todos los días, porque estoy en pleno desarrollo de la aplicación Hall, entonces pues puedo incluso ir a modificar el menú. Entonces, aunque descarguéis una versión de los programas que se comenten en un vídeo, por ejemplo, que sepáis que cualquiera de estos programas que veis a propósito de un vídeo puede verse cambiado en el vídeo siguiente. En cualquier caso, pues bueno, la última descarga que se habilite pues contendrá la última versión, lógicamente, de todos los componentes. Entonces, nuestra documentación. He hecho un LM, que es un índice de todo lo que voy creando. Pues el LM es este mismo documento, los CEDAs, un miembro que se llama CEDAs, que van a ser todos los recursos Zix que tenemos que dar de alta en Zix con CEDA, con la transacción CEDA, estándares de programación COBOL, que es otro miembro. Entonces los CEDAs
Muy simple, mapas, pues todos los CEDAs, definición de mapa, el grupo HOL 4, programa, es lo mismo. Las transacciones, bueno, pues transacción programa, el grupo HOL 4, las transacciones de DB2, pues el DB2 tran, el grupo HOL 4, la entrada que define qué plan utilizamos en cuanto a DB2, es un DB2 entry, y el transit de things que corresponde. Y con todo esto tendríamos en principio todos los recursos Sixt dados de alta. No creo que aparezca alguno más. En cualquier caso, si aparece estará documentado aquí. Bueno, seguimos. Vamos a seguir de aquí. Estándares de programación COBOL. Aquí, bueno, pues empiezo por la Identification Division. Es bueno tener una cabecera, quizá vamos a partir aquí un poco la pantalla en F2 y voy a ver el P-Hol-L es el que estoy haciendo ahora mismo y quizá pues por estar un poco más vacío de contenido puede estar bien para ilustrar los estándares. Vamos a entrar aquí. Vale, entonces después del programme, del author, pues tenemos, veis, una cabecera estándar, proyecto programa, título, lenguaje, entorno técnico, bueno, es un COBOL doc, Sixt, lleva DB2, y la descripción. Pues recibe desde listas y selección los datos que debe utilizar para realizar un listado a partir de la última sesión OLS de un terminal determinado. El programa se basa totalmente en el programa OLS. El listado se elabora en una cola TS de Sixt, cuyo nombre será terminal de transacción, que será la OL. OL se arranca exclusivamente desde OLS por start. Bien. Y aquí, bueno, pues pondríamos el log de modificaciones. Lo que voy a hacer es entrar en Edit para enseñaros a qué me refiero con log de modificaciones. El log de modificaciones sería cuestión de poner aquí pues una fecha, 2023, 06, 15, modificación requerida para quitar, yo qué sé, el campo apellidos del listado. Y entonces aquí ponemos una referencia que ahora veremos para qué sirve. Yo voy a poner, por ejemplo, yo me llamo Luis Martínez Atienza 01. Este sería mi entrada del log de modificaciones. Incluso aquí pues podría hacer una rayita así para ir separando las modificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ya empezaría con mis modificaciones. Por ejemplo, voy a buscar algún apellido por aquí. Pues miren. Pues para quitarlo del listado, pues vamos a suponer que tendría que poner aquí, hacer aquí una modificación. Entonces pondría en la columna 7 un asterisco, LMA01, voy a poner en mayúsculas LMA01, quitar apellidos. Y no quito la línea, lo que hago es ponerla en comentarios, así. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y marco cuando empiezo y cuando termino. Entonces copio esta línea aquí y pongo fin. Sigo y a lo mejor aquí en la procedura pues tengo que aquí poner un párrafo nuevo porque entonces el MA01 añadimos validación XXX y replico esta línea, pongo fin
paréntesis, así. Y aquí pongo ya mi perform 2300 validar xxx, validar xxx. Así es como se añadiría código a un programa sin destrozar nada. Cuando un programa está dado por bueno o está en producción, bueno, nosotros no tenemos entorno de producción ni tenemos nada de esto, pero sí en un momento determinado vamos a decir, bueno, los programas están terminados, a partir de ahora ya son mejoras, pues las mejoras las haríamos así, ¿de acuerdo? En base al código existente, comentar líneas de código y añadir eventualmente líneas de código. Esta sería la jugada. Entonces voy a venir aquí, voy a cancelar esto y seguimos con el plan. Entonces el log de modificaciones, hemos visto la working storage, pues bueno, la working storage tenemos que, bueno, decidir en qué orden van las áreas. Entonces la zona Zix, donde metemos los copies tradicionales de Zix, entonces aquí pues ddzix es nuestra comaria, un copy de resp Zix, que son las respuestas, los códigos posibles de respuestas de Zix, después de un sendmap, después de un writeQTS, después, en fin, toda la codificación de códigos ya lo veremos en detalle cuando veamos este programa ya en su propio vídeo, por ejemplo. Fin de zona Zix, la zona de B2, entonces aquí ya hablamos de include, ahora veremos cuál es la diferencia de todo esto. Tenemos que tener forzosamente la interfaz de SQL de CA, una tabla o varias que utilicemos y una especie de copy de data division que yo he creado con variables estándar para DB2 que ya he comentado en algún vídeo. Luego tenemos que tener un área de constantes. Así es como yo al menos promuevo en mis equipos de trabajo que se hagan las cosas. Siempre vamos a tener esto en todos los programas exactamente igual. Al menos VC programa, VC transacción, cada uno respectivamente de 8 y de 4, con el nombre del programa, el nombre de la transacción, inicializados ya así. Unos switches, pues que nos vengan bien. No hay que abusar de los switches porque hay gente que si la dejas sola te pone 74 switches para luego en el fuente decir sí, todo correcto, perform, sí, campo XX vacío. Tampoco hay que exagerar con los switches porque a la larga hacen farragoso y difícil de leer un programa. Si hacemos un acceso, por ejemplo, a SQL, ¿para qué vamos a mover el SQL code a un switch y decir if not found o if no sé qué? SQL después de un acceso, por ejemplo, de insert, o da 0 o ha ido mal. Entonces, pues if SQL code igual a 0, muy bien, else, pues perform, error de insert. No hace falta meter eso en un switch y que if no he encontrado o if insert erróneo, o no hace falta, no hay que abusar de los switches. Si se utilizan bien ayudan a la legibilidad del programa, pero si se utilizan mal lo hacen difícil de leer. Una zona de literales puede que necesitemos literales pues para la pantalla o para el listado, en fin, una serie de variables pues internas, yo las prefijo con VX, veis, siempre hago esto, las prefijo con VX, pues aquí las que me interesen, inicializadas. Aquí pues necesitaba guardar un registro completo de cliente, pues VX cliente. Luego, si tenemos, como es el caso ahora, pues una zona para call ATS.
acuerdo? Pues ahí tengo mis variables definidas, mis grupos. Luego una zona para calls. Los calls normalmente se le pasan datos que yo prefijo con LK y luego algún titulillo que quepa en 8 caracteres total que indique lo que hace ese call. Entonces es una especie de comaria de datos específicos que le van a ir al call. Luego, pues sí, hay un listado, una zona para el layout del listado, el aspecto, línea a línea, pues la cabecera 1, la cabecera 2, la cabecera 3. Vemos que aquí pues moveremos título, el código del listado, el título, la página. Luego tendremos aquí el terminal que ha lanzado esto, el tipo de ordenación que lleva, la fecha. En la tercera cabecera pues el tipo, si es batch o six, el filtro, si comienza por un texto, contiene algún texto, y luego la cabecera, la línea de detalle, pues pondremos NumDNI, nombre, apellido, dirección. Esto en realidad no van a tener estos pics, aquí los pics son erróneos. Es que estoy en pleno desarrollo de esto y entonces luego pues cabeceras de subrayado, pues la cabecera de columnas las subrayaremos con signos igual, por ejemplo, y al final pues tenemos un networking. Estos fillers que aparecen aquí, así de este tipo, y que podríamos poner perfectamente pues delante de cada zona o delante de un nivel 0.1 específico, pueden servir mucho para el CDF. Cuando depuramos una transacción en modo EDF, pues y damos F5 para ver la working de nuestro programa que sale en hexadecimal o tal, pues es muy fácil de buscar esto en la working. Y sabemos, pues justo después viene nuestra DFH comaria. Entonces podemos entrar ahí byte a byte y ver si la comaria, el campo fulanito de tal, ha cargado correctamente un determinado valor, etc. ¿De acuerdo? Entonces, luego en cuanto a la working, pues a mí me gusta alinear los picks en la columna 44, por costumbre, queda mucho más legible y me gusta. Igual en procedure, pues move, por ejemplo, algo tú, el tú estaría en la columna 44 también. Bueno, la linkage section en el caso de Zix, obviamente vamos a tener la DFH comaria. Volvamos al plan para seguir un orden. Procedure, sí, bueno, vamos a ir viendo. Procedure division. Bueno, lo primero que vamos a utilizar son las opciones de control de excepciones. Esto, si vamos a verlo, voy a poner otra pantalla por aquí. Copy. A ver, nada, no quiero nada aquí. Voy a entrar en Edit aquí. Y voy a hacer esto más grande para que lo veáis mejor. Es el PD, Procedure Division, OPC, OPCDB. Estos son, yo prefijo si el copy es de Procedure Division o de Data Division. Y luego, pues en este caso, OP de opciones, CI de Zix, DB de DB2. ¿Qué contiene esto? Pues esto contiene, voy a verlo en Browse, el ignore mapfile, es decir, que Zix ignore el error mapfile. Y luego ya en SQL, pues cuando SQL detecte un error, pues que no petarde el programa, sino que me vaya al párrafo este, G999 error DB2. Si detecta un warning, que haga lo mismo. Y si no encuentra un determinado recurso que intente utilizar por programa, que continúe. Y aquí tenemos un continúe. Ya hablaremos luego más tarde del por qué. Entonces, bien,
las condiciones de error, pues es lo primero que tenemos que tener en nuestro programa. Luego, pues en todos nuestros programas hacemos un move de VC transacción, que es la transacción actual, a una variable de nuestra zona CIX. Os voy a enseñar aquí también la zona de CIX. La copy data division de CIX, que es nuestra comaria efectos. Bien, pues el WA transacción. Esto iba por bloques, ya lo expliqué en un vídeo. Y luego, pues bueno, tengo aquí unas constantes que son todos los programas que hay en el sistema, después todas las transacciones que hay en el sistema y unas variables en general. Entonces el WA transacción está aquí, que es sobre los que el campo sobre el cual actúa nuestro párrafo estándar de CIX para hacer, por ejemplo, un start o hacer una cosa, digamos, que se invoque a través de un código de transacción, pues utiliza esta variable. Cuando veamos un programa en su totalidad ya explicaremos esto. Aquí en este caso, bueno, podemos aprender algo nuevo, exec6 assign start code, con un nombre de variable de nuestra working, que en este caso es un switch. ¿Veis? Para esto sirve prefijar las variables por bloques. Esto es de switch. Start code. Esto lo que hace es que nos mete en un campito x de 2, nos mete el tipo de arranque de este programa. Entonces, un programa se puede haber arrancado por start, se puede haber arrancado por link, por xctl, en fin, de diferente manera. Pues el assign start code tiene un valor diferente para cada una de esas situaciones de arranque. Entonces, en este caso, pues solamente nos interesa el valor entrada por comaria. Bien, no voy a explicar el programa, sino los estándares. Entonces empezamos siempre trabajando por capas y numeramos la capa. Por defecto, pues la primera capa después de la procedura es el proceso tarea. ¿Por qué le llamo así? Pues porque CIX, cuando se invoca una transacción, se va a sus tablas y ve qué programa está relacionado con esa transacción. Lo carga y lo ejecuta. Y para ejecutarlo crea lo que él llama una tarea con ese estado de programa, con su propia comaria relacionada, etc. Y ya es una ejecución única de la transacción, por ejemplo, en este caso, all-L. Si otro invoca la transacción all-L en el mismo momento, tal, pues podríamos tener en un CMTI task en CIX, pues n tareas de la misma transacción, cada una con un ID o un número diferente y cada una con su propia comaria asociada y con sus valores propios y tal. Eso lo gestiona CIX. Entonces, numeramos los párrafos así. Habitualmente yo uso 4 números. Bueno, hay casos en que los programas son monstruosos y hay que usar más. Pero bueno, uso 4 porque rara vez tengo que añadir un quinto. Entonces, hacemos una serie de cosas aquí en el proceso tarea. Y dentro de este proceso tarea tenemos un perform. Entonces ya empezamos a invocar capas más internas del programa. Entonces empezamos por la 1000 proceso cola. ¿De acuerdo? Vemos otros CIXes que aún no hemos visto, como este de aquí. Ya lo explicaré cuando haga el vídeo propio de la all-L. Entonces numeramos 1000 proceso cola. Y ahora el 1000 proceso cola tiene lógicamente dentro pues más performs. Siempre pongo un párrafo que explica, o sea, una cabecerita de párrafo que explica lo que hace ese párrafo, obligatoriamente siempre. Entonces vamos a intentar poner esto aquí, fetch. Aquí tenemos un párrafo típico.
Hay que evitar los párrafos muy largos, un párrafo de un pantallazo así, que se vea bien el inicio y el final, está bien. Entonces aquí vemos el típico estándar, 1000 proceso cola, hacemos performs aquí dentro, entonces 1100 validar si cola, porque pueden haber cosas que impidan crear la cola, entonces validaremos aquí, si no hay error validación haremos un perform 1200 inicio cola, 1300 borrar cola, 1400 llenar cola, 1500 final cola. Esto es el nivel, digamos, de tratamiento de la cola. Y siempre hacemos un 1000 proceso cola, que es exactamente el mismo que este, con un apéndice aquí al final de exit y un exit. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues volviendo a los estándares, aquí detallo todo esto, digamos, en castellano, explicando un poco las cosas. Ya lo leeréis cuando lo podáis descargar, ¿de es lo que he estado explicando hasta ahora, pues los bloques, etcétera, los switches, sección de variables, el encaje, procedure, y aquí pues empiezo a explicar pues nivel 0, perform 0-100, subnivel 1, así, que es lo que estoy explicando ahora. Volvamos aquí, digamos, más visualmente para ver cómo funciona esto, perdón. Esa es la razón de la numeración de párrafos. ¿Qué significa 1200? Pues que es, o 1100, pues que este 1100 es el primer párrafo que va a seguir a este. Y forzosamente va a estar detrás de este. Por eso aquí encontramos en 1100. Después del 1100 que venía el 1200 inicio cola. Como no hay más delante, pues después del 1100 tendremos el 1200 inicio cola. Este a su vez hace perform inicializar unos parámetros y montar las cabeceras. Entonces van a ser el 1200, 10 y 20. Es una numeración ordinal, no secuencial, por niveles de dígitos, lo veis, ¿no? 1, 2, 0, 0 hace un performa 1, 2, 1, 0 y luego al 2, 0. Si cogemos el inicializar, bueno, pues lógicamente está inmediatamente detrás. Aquí montar cabeceras, pues también es un nivel de estructura. Pues si es un 1, 2, 2, 0, hace un 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Y aquí ya tenemos un mirar filtros, que es este primer párrafo. Es decir, esto nos ayuda a ordenar los párrafos en cuanto a la tirereta de párrafos que podamos tener en un... De forma que si aquí vemos, por ejemplo, un perform 0111, pues ese párrafo va a estar delante y entonces con F7 llegaremos a ese párrafo. Si vemos un perform 3550, pues veremos claramente que es un párrafo que está mucho detrás de este. Entonces con F8 iríamos, o con un find iríamos a ver ese párrafo. Porque claro, no podemos repetir párrafos, eso va en contra de la reutilización de código que todos buscamos. Por lo tanto, podemos reutilizar párrafos que estén delante o detrás del que estemos, pero la numeración que tenemos delante de esta ordinal pues nos ayuda a saber si está delante realmente o detrás y cuán delante puede estar o cuán detrás puede estar. Esta es la razón por la cual numero los párrafos. Y luego, como veis aquí, el juego de párrafo, párrafo, exit, montar cabeceras y montar cabeceras exit, es porque, bueno, pues podemos estar trabajando varios equipos procedentes de varias empresas de servicios, por ejemplo, en el mismo proyecto. Y hay muchas empresas y programadores common que están acostumbrados siempre a hacer un perform, nombre de párrafo, through, no nombre de párrafo.
Entonces, por ejemplo, podría hacer este programador, como todo esto va seguido, perform 1200 inicio cola, through 1220 montar cabeceras, y ejecutaría todos los párrafos en tireta si no estuvieran los párrafos con el exit, un párrafo detrás de otro, es decir, seguiría en secuencia. Y esto va en contra de la programación estructurada. La programación estructurada tiene que trabajar a nivel de párrafo único, ¿de acuerdo? Y con unas ciertas normas. Entonces yo en mis equipos he prohibido siempre el perform through, igual que otros bucles de COBOL. Yo considero que con el perform until se puede hacer absolutamente todo, y además el perform until te obliga a plantearte las condiciones de entrada o no en ese bucle y las condiciones de salida o reiteración del bucle. Por lo tanto, es el mejor. Yo no quiero ver otro bucle que no sea perform until. Por ejemplo, ese es otro estándar ya propio de mis equipos. Entonces, para evitar sorpresas de ejecución, sobre todo si hay algún equipo de trabajo que trabaja con through, al ver estos párrafos, en mis programas al menos, ya el perform through, aunque lo haga, va a hacer un exit aquí y va a volver a la línea después. Entonces, el programador que utiliza perform through se va a dar cuenta enseguida de que eso no va bien, no va como él piensa, al menos. Y entonces utilizará mi programa, por ejemplo, que yo he hecho un programa común a toda la instalación y lo tiene que llamar, pues no, o lo tiene que complementar, no va a utilizar el perform through. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, pues veis que los TOs, pues bueno, suelen estar en la columna 44, igual que los PIC en Data Division. El goto, nombre de párrafo, está estrictamente prohibido. En programación estructurada no tenemos goto, si no es, obviamente, los casos de error que hemos visto en el copy OP, CI, DB del principio, que el DB2, cuando veía un warning, hacía un goto G999 error DB2, porque claro, eso va a hacer un goto, pero el programa va a abortar ahí, va a acabar forzosamente. Entonces es el único caso en que se admite un goto, porque sabemos que detrás va a finalizar el programa porque no puede seguir. Es un caso de anomalía tan gordo que no puede seguir. Vale, entonces, y así es como estructuramos los programas. Vamos a ir al plan, procedura de división. Las opciones de control, de control de excepciones ya las hemos visto. Y la estructura de párrafos numerados, pues hemos hablado de esto. Ahora quiero hablar de copy include. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es un copy? Pues un copy, no, voy a cogerme la otra sesión aquí. Un copy es, por ejemplo, esto, ¿de acuerdo? Todo este código, y nosotros el dd6, si hago aquí un find dd6 all, bien, pues lo tengo aquí. Bien, pues a la hora de determinado paso, y digo paso de compilación, el compilador lo que va a hacer es meterme un asterisco aquí y expandirme todo este código, ¿vale? Donde está esto. Entonces tendremos un asterisco aquí y detrás tendremos pues toda esta definición de variables desde el principio hasta el final. Es decir, es como si le indicamos al compilador, y a ese paso en concreto de compilación, cópiame detrás de esta línea todo el código que hay en este miembro tal. Y lógicamente en el paso de compilación le decimos en qué dataset puede encontrar todo este tipo de cosas. Si pillamos aquí, que lo vamos a hacer,
Vamos a partir la pantalla aquí, vamos a pillar un 3.4, mcorner, cobol, entrar en edit y voy a pillar el 6db2. Entonces si vamos a ver el cop, bueno, condiciones, step-lib y syslib, concatenamos en el syslib el 6source, porque podríamos tener ahí algún fuente que pudiese ser necesario. Desde luego los copies, los map, porque ahí podríamos también tener cosas, y el db2 de clgen, que contiene, recordáis, las variables host de nuestra tabla, la declaración de tabla y variables host. Entonces todo eso tiene que estar concatenado, si no, no lo encontraría. Bueno, pues un copy es en este paso cuando hablamos de que se expande, es decir, se incluye en el fuente para la compilación. Y no antes. Es aquí donde se resuelve el copy. Entonces, obviamente, no sé si es el caso aquí, pero voy a hacer un mf8. Aquí tenemos un include, no es un copy. Y no tenemos más copies. Bueno, podríamos tener perfectamente aquí en procedure un copy fulanito, perfectamente legal, y se expandería en el mismo lugar en el momento de compilar cobol. De hecho, es bastante habitual en las instalaciones mainframe pues tener dos copies, uno de data, uno de procedure, que exceptuando a lo mejor una letra se llaman igual, para la típica rutina de fechas, ¿vale? Entonces, pues en Data Division, en la variable decimos pues qué acción tiene que hacer, validar una fecha año, mes, día, con el año de 2, validar fecha con el año de 4, cambiar el separador de guión a barra, en fin, sumar días a una fecha, restar una fecha de la otra y devolver los días de diferencia, en fin, toda una serie de acciones typical dates de esto. Bueno, pues lo habitual muchas veces es o bien encontrar un programa call que ya pues tiene todo eso dentro de ese programa, o bien encontrar un copy de Data Division para la working y un copy de procedure para hacer todo esto. Entonces este tipo de copies se resuelven aquí y es muy importante, ¿sabes? Porque ¿qué es un include? Que hemos encontrado muchas veces. Por ejemplo, aquí tenemos el include pddb2, que si os lo enseño aquí vamos a tener un pddb2 por aquí abajo. Aquí está. Ya lo vimos en la gestión de errores de los programas, que son una serie de moves desde el programa tal, y llamamos al programa de gestión de errores que nos manipula, que contiene el mapa all-e, que nos enseña pues en qué párrafo ha cascado el programa, qué acción pretendía hacer, qué transacción era, el SQL code, si es que hay un SQL code, en fin, el mensaje de SQL si lo hay, en fin, todo esto. Y lógicamente, después de esto, el programa debe de abortar, debe de finalizar. Bien, pues esto en este caso es un include, ¿de acuerdo? Pero en este caso concreto podría ser un copy. No habría ninguna diferencia. Perdón, voy a volver a la otra sesión aquí, el otro TSO. No habría ninguna diferencia en indicar aquí copy include, copy pddb2. Funcionaría igual. Pero habitualmente y por norma, cuando se trata de algo relacionado con DB2, aunque dentro de esto no haya ningún exec-SQL, por norma yo lo trato como include. Lo incluyo en el programa con un include, no con un copy. Donde es muy importante, vamos a hacer
Pues, por ejemplo, este SQLCA, este incluye clientes y este de DB2. ¿Por qué son includes y no copies? Para eso vamos a volver al JCL de compilación y os diré que los includes se resuelven aquí. Es decir, se expande el contenido del include en este paso de aquí. Por eso aquí en el syslib tenemos copies, dclegen, source también eventualmente, todos los datasets donde puede haber algún fuente, trozo de fuente a incluir. Desde luego el dclegen tiene que estar aquí. ¿Por qué? Pues porque esto es el DB2 precompiler o el traductor de DB2. Esto lo que me hace es poner un asterisco bajo comentarios nuestros exec SQL y los va a expandir con calls al producto de DB2 internamente. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que produce nuestro DBRMLib, con analogía al restaurante famoso del un vídeo pasado, nuestra lista de ingredientes, y a este nivel es cuando resuelve los includes. Y luego pues el fuente que se genera aquí a este nivel va pasando hacia abajo, ¿vale? Para que siga la compilación. ¿Y cuál es el programa que sigue después? Pues es el Zix Translator, es decir, el precompilador de Zix. Esto va a hacer lo mismo, poner un asterisco en nuestros exec Zix y expandirlos con calls al producto de Zix, a las librerías de carga de Zix, a los módulos ejecutables de Zix. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como Sysin tiene el DSNH out que ha producido el anterior, ¿vale? Este miembro en el dataset DB2 DSNH out. Y solamente después del Zix Translator en el paso de COBOL se van a expandir las sentencias copies. Por eso no es lo mismo un copy que un include. Un include nos vamos a quedar con la copla de que es más bien para DB2 y un copy pues para temas puramente COBOL. ¿De acuerdo? Esa sería en resumen la jugada. Entonces voy a venir aquí. Aquí es donde explico en el documento pues los párrafos, el problema del through, que ya he comentado de una forma más visual, que creo que es más didáctica. Bien, esto sigue con el through, ejemplos del through. Esto es el through. Vale, otro estándar muy importante. Puntos, me refiero al final de las sentencias. Desde luego en declaraciones de working hay que poner un punto al final de cada variable, si no nos va a dar un error la compilación. Aquí no es necesario, por lo tanto no lo pongo. Yo solo pongo puntos cuando son necesarios. Entonces, ¿cuándo son necesarios? Pues aquí, desde luego, en las variables y a todos los niveles, después de una sentencia copy, caja igual, pues aquí no es necesario, salvo en un sitio, un único sitio. Aquí no hay ningún punto, como veis, en ningún lugar, no hay ningún punto, no hay ningún punto, no hay ningún punto y hay un punto. Esto de hecho es un guión. Hay un punto aquí. La última sentencia de un párrafo. Esto da un warning, se puede compilar y ejecutar, pero yo siempre me gustan los returco de cero, ya lo he comentado en los vídeos, porque pueden anunciar problemas potenciales y les tenemos que echar un vistazo. Entonces yo prefiero compilar para returco de cero y echar un vistazo a lo que me dice el compilador. ¿De acuerdo? Y este sería el único lugar donde hay un punto. De hecho, muchas veces digo, pues los párrafos se van a hacer de esta manera. Y se terminan siempre así los párrafos. Es decir, siempre va a haber un punto y ya está. Pero bueno, dejémoslo así.
¿vale? ¿Por qué no hay puntos aquí? Porque, ojo, estamos con COBOL 2, ya tenemos if, and if, perform, and perform, en fin, podemos acabar los verbos que utilizamos. Entonces, bueno, pues vamos a ver un if. Bueno, pues aquí, por ejemplo, if, siempre en if. De hecho, aquí, ¿veis? Como está en desarrollo y aún no he compilado esto, aquí faltaría un punto. ¿Por qué? Pues porque es la última sentencia antes del fin de párrafo. Aquí faltaría un punto. Entonces, este if. Hay gente que hace esto y pone un punto aquí y hace lo mismo. Pero claro, empiezas a mover líneas, copiar líneas, pam, pam, o en un read de fichero, o read un til, fin fichero, o un til switch, o lo que sea, con un punto. Al final, eso es muy peligroso porque te das cuenta que tu programa no funciona porque te has olvidado el punto en el read. Y entonces solo va a hacer el resto del programa cuando llegue a fin de fichero. Y como no ha empezado el programa y no ha dado nunca fin de fichero, el programa no va a hacer absolutamente nada. Y hay muchos novatos que se vuelven locos diciendo, mi programa es que ni siquiera entra. Sí que entra, lo que pasa es que no hace nada. Claro que entra. Entonces voy a hacer aquí un undo. Undo not allowed. Ah, estoy en view. Vale, pues entonces mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué más estándares? Bueno, pues como veis, los ifs intentamos ordenar un poco y que esté todo al mismo nivel, dentro una cierta estética, ¿vale? Una cierta estética. ¿Qué más estándares podemos ver por aquí? Un poco más. Voy a ver si hay algo más en el documento. Los puntos, el copy versus include es lo que he comentado ahora mismo y aquí tendréis pues documentado a lo que me he referido en este vídeo cuando podáis descargar. Aquí pues me he explayado bastante. Ahora la navegación de Zix. Podemos intentar ver dos cosillas. Vamos a ver aquí un programa que va a ser el menú. Por ejemplo, vamos a ver el all-m, p-all-m, y aquí en la otra sesión vamos a ver el p, yo qué sé, el all z, que ya hemos visto y conocemos un poco el programa. Bien, vamos a ver. Muy bien. El menú. Cuando en el menú seleccionamos la opción de ir a un programa, hacemos un XCTL. Por ejemplo, aquí un proceso, desde el menú no llamamos a la Z, pero vamos, para muestra nos vale un botón. Entonces, vale. Debe estar consulta, alta, y aquí está mantenimiento. Vale, solemos hacer siempre esto. Move CS programa mantenimiento, por ejemplo, a la chxtl, que es una variable de nuestra comaria. Move vc transacción a la ch transacción, move vc transacción a la ch trans retorno, porque cuando acabemos allí en el mantenimiento queremos poder volver a esta transacción. Y lo mismo con el programa, vc programa o ch programa return, porque podríamos volver con un return transit de aquel programa que estamos llamando o con un XCTL. Nosotros aquí usamos XCTL. Y esto, bueno, no está implementado, por eso hay un asterisco, pero haríamos aquí un XCTL a CSPGM mantenimiento. Cuando llegamos al programa receptor,
Esto sería, a ver, desde este programa esto sería la transacción all-m, programa p-all-m, ¿de acuerdo? Pero cuando llegamos al programa que queremos llamar, es decir, transacción all-z, programa p-all-z, cuando se inicie este programa, la transacción no es p-all-z, sino la otra, p-all, o sea, all-m. La transacción es all-m. ¿Hasta cuándo? Hasta que en este programa se produzca el return transit a all-z. Mientras tanto, no es all-z la transacción, sino la que ha llamado a este programa. Y este es el truco, artimaña y truco del mameluco que utilizamos para un cierto ciclo cero especial. Cuando vemos aquí si hay comaria, si no hay comaria, etcétera, desde luego si hay calen S0, bueno, pues mandamos el envío mapa con Erase, porque bueno, pues no hay nada creado todavía. Pero puede haber comaria. Y mirar aquí. Cuando hay calen es mayor a 0 y, por ejemplo, ch-trans-retorno no es espacios, es decir, estamos probablemente llamando desde otro por XCTL, como hemos visto en los MOVEs anteriores, o podríamos decir o ape-trn-id, que es la variable CIX que contiene la transacción, no es igual a VC transacción, que es en este caso, en este programa, hay una constante VC transacción que se llama allz. Hay varias, como siempre, varias maneras de detectar esto. Pues, ¿qué hacemos? Pues también hacemos lo mismo, pero, bueno, pues en este caso manipulamos aquí, no, ni siquiera eso, un cursor. Pero bueno, en el envío mapa aquí se hace, en este caso, un caso especial cuando se produce esta condición. Entonces, hay que quedarse con la copla de que en el inicio de un programa llamado por XCTL, que sea un programa asociado a una transacción, cuando arranca este programa la transacción no es la transacción asociada al programa, sino la transacción asociada al programa que ha llamado a este. ¿De acuerdo? Y entonces eso nos ayuda a detectar ciclos cero especiales. Es decir, el programa no ha empezado, pero a lo mejor deberíamos de, en este caso, presentar datos por defecto en el mapa que cogiéramos de DB2, por ejemplo. Entonces aquí podría haber un perform, lléname el mapa por defecto y unos accesos a DB2 en ese párrafo para poblar el mapa de cierta información. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya quedado claro. Bueno, tenía aquí mis estándares, sí. Bueno, esto termina más o menos lo que quería comentar para que entendáis mejor la manera de trabajar en COBOL y hay que definir estándares para todo. El cliente nos va a marcar pautas y criterios, por ejemplo, para bautizar los componentes de software. Siempre, es decir, aquí los programas empiezan por P, después hay una letra que indica el área o dos letras que indican el área, después un número secuencial del 000 al no sé cuántos, en fin, nos va a marcar unas pautas sobre todo en cómo llamamos a las cosas. Nos va a decir, cuando queráis una tabla de W tenéis que hacer esto. Cuando queréis crear un índice en algún sitio tenéis que hacer esta. Nos va a explicar las reglas del juego dentro del CPD, del centro de proceso de datos o dentro del equipo de trabajo y las relaciones cliente-empresa exterior, ¿vale? Pero nosotros tenemos que tener normas para todo dentro de nuestro equipo. Cómo se hace un programa, numerar párrafos, prohibir el goto, prohibir cualquier otro tipo de bucle que no sea el until, en fin, una serie de cosas para que todo el mundo trabaje de la misma manera, con las mismas herramientas, utilice los mismos copies e intentar detectar cuando algo se hace siempre igual, pues quizá es juicioso coger y crear un copy de data 1 de procedure y emparejar eso, procedimentarlo y decir a partir de ahora vamos a utilizar copy en lugar de
utilizar duplicación de párrafos y duplicación de código en todos los programas. Vale la pena incluso pensar un poco las variables y la procedura, pues para hacer, bueno, pues un campito que va a anunciar un caso especial porque hay algún programa que no hace exactamente esto, sino esto otro, pero que el 90% es procedimentable, digamos, entre comillas, y entonces podríamos crear un copy con esto. Se valora en el equipo y se crea. Hay que reusar y reutilizar el código existente lo más posible. Bien, pues esto es todo lo que en principio quería comentar. Nos veremos ya en el siguiente vídeo y espero que haya resultado didáctico y os animo a crear vuestros propios estándares. Os podéis basar en estos. En comentarios podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, pues sería interesante al acabar la aplicación dar los programas por buenos y entre todos hacer mejoras. ¿Qué os parece? Estaría bien. Y así seguiríamos aprendiendo. Bien, pues esto es todo por hoy. Os doy las gracias por vuestro tiempo y por ver el vídeo hasta el final. Hasta pronto, chicos. Pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dadme un super thanks para apoyarme económicamente, dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque todos los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya que cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos, y si está dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os los contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.